La puerta, fidelidad, Christianismus paganus, la novia perdida de Dios, la esposa elegida por Dios, la muerte de Leviatán, el imperio romano hoy, entrevista con Dios, una luz en la oscuridad, el poder del 7, mandamientos cuánticos, Mía es la venganza 1 y 2. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anagnu, bienvenido a mi canal Ciencia, Fe, Mito y Verdad. En el video pasado, que por cierto fue el número 1, vimos los tipos de ateos y también vimos el por qué vamos a utilizar términos en hebreo y no necesariamente las traducciones que vienen del griego y del latín. ¿Por qué? Porque cuando nosotros traducimos directamente del hebreo al español, vamos a entender las cosas con muchísimo más profundidad que de los idiomas griego y latín, como ya había mencionado. Bueno, vamos a empezar diciendo que el mundo se ha dividido en dos grandes corrientes de pensamiento. Las personas que se inclinan más a lo científico, lo materialista, lo lógico y lo filosófico, en contraposición de las personas que prefieren un pensamiento más supersticioso, mágico, religioso y ritualista, claro, con sus diferentes variantes, porcentajes, porque no todo la gente se va por un lado o por otro a estas alturas del partido. Tal vez en la antigüedad esa diferencia era más palpable. Hoy realmente es una mezcla en donde no se dan bien las fronteras hasta dónde llega lo científico y dónde termina lo supersticioso. ¿Por qué? Porque hay científicos que también tienen sus propias supersticiones, ¿sí? Entonces no podemos dividirnos en ese sentido o tajantemente. Sin embargo, es una preferencia de las personas, como yo dije, que se van más por el lado científico y otras personas por el lado de lo mágico y lo religioso. Bien, dicho esto, vamos a empezar diciendo que la mal llamada Biblia nunca se debió de haber llamado así. Después lo vamos a profundizar un poquito más, pero ahorita debe de bastarnos con decir que la palabra Biblia es una palabra demasiado genérica, pues solamente quiere decir los pero no especifica de qué. En contraposición, la que hoy conocemos como Biblia, su nombre original debió de haber sido, o es más bien dicho, Torah, del hebreo Torah, que significa libro de la enseñanza o documento de la enseñanza, o si quieres nada más, enseñanza. Ok, aquí se asume que es una enseñanza divina. Ahora bien, el conocimiento se divide por lo regular en tres tipos. Número uno, el conocimiento comprobado, bueno, que ya hay, bueno, no necesariamente en laboratorio, pero que ya está comprobado ese conocimiento. El siguiente es el teórico, que solamente a meras conjeturas. Hoy, desgraciadamente, se habla con esas conjeturas, se hablan como si fuera conocimiento comprobado. Parte de eso es la teoría de la evolución. Sí, señores, teoría de la evolución nunca se ha comprobado y hay demasiadas fallas en esta teoría. Sin embargo, nosotros lo vemos con muchísimas repeticiones, hasta en la televisión, y se habla de la teoría de la evolución como algo, como si estuviera perfectamente comprobado, cosa que no es así. Por eso se llama una teoría. Y el día que esta teoría esté comprobada, entonces se pasaría al conocimiento comprobado o una especie de ley. Bien, entonces el siguiente conocimiento es el empírico, y es aquel que se obtiene por medio de la enseñanza. De estos tres conocimientos es que nosotros vamos formando poco a poco el conocimiento que nosotros tenemos, y empezamos a tener nuestros propios conceptos basados en esta mezcla. Independientemente de lo anterior, es bien importante que entendamos que por lo regular el mundo espiritual o el mundo religioso se ha expresado a través de los siglos por medio de la metáfora, mientras que el mundo científico se ha expresado de una manera literalista, lo cual está bien. El problema es que hay muchas cosas de carácter cuántico, por ejemplo, que la ciencia no alcanza a definir y que la espiritualidad, por medio de la metáfora, lo ha descrito con muchísimo mayor certeza. Eso es bien importante porque mientras que la ciencia y la espiritualidad no entiendan que muchas veces se habla
de cosas exactamente iguales se expresan de forma diferente. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender es poder o tener la capacidad de interpretar ese lenguaje metafórico que se utilizaba en la antigüedad para tratar de describir los hechos que hoy llamamos científicos. Más adelante vamos a ver cómo se expresa esa espiritualidad o esa metáfora que se expresa en la Biblia o en la Torá, mejor dicho, para ser más exactos. Ahora bien, tanto hablar de Torá o de Biblia, es necesario una pregunta. ¿De verdad este libro será de inspiración divina? ¿No será una manipulación de las religiones antiguas que ha venido como una herencia hasta nuestros tiempos modernos? Para hablar de eso, vamos a empezar a tomar hilos más finos y vamos a empezar por diferenciar los tres niveles básicos de interpretación de la Torá. Ahora, estos niveles o estas interpretaciones tienen que ser forzosamente del pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque ellos de alguna manera inventaron, aunque el término correcto no es inventaron, pero desarrollaron, más bien dicho, todo este sistema de comunicación. Entonces, si ellos lo inventaron, nosotros tenemos que aprender a pensar como hebreos para poder entender mejor las cosas. Bien, dicho esto, entonces la Torah o sus niveles interpretativos son los siguientes. La primera se llama Parashá, ¿sí? Que significa literalmente textual. El siguiente es el Drash. La palabra Drash es la metáfora hebrea y esa es la que le ha costado muchísimo a Occidente entender. Prácticamente toda la Torah está escrita en Drash, que es algo parecido a las palabras que decía Yeshua o Jesús para poder dar sus mensajes. Entonces es muy importante, grábate la palabra Drash, porque en el Drash está la clave para poder interpretar la Torah con eficacia y no estar inventando tontería y media como lo han hecho montones de grupos religiosos por ignorancia. ¿Por qué? Porque muchos de los pastores no son pastores en el sentido estricto de la palabra, saben un poquito, han leído un poquito y desgraciadamente son líderes que han llevado a tropezarse, en el mejor de los casos, a millones y millones y millones de personas. Y bueno, y a las pruebas me remito en cientos de miles de casos. Bueno, entonces, como dijimos, la palabra parashá es el sentido textual, el drash es el sentido metafórico. El remés es normalmente, mucha gente lo hace cuando tomas, por ejemplo, un texto en Génesis, por así decirlo, y luego tomas un texto en Apocalipsis, y luego tomas un texto en Deuteronomio, con el mismo tema. Aquí lo importante es que sea el mismo tema. Por ejemplo, vamos a buscar la palabra dinero, y vamos a buscar la palabra dinero que dice en 3, 4, 5 partes de toda la Torah, y de esas 3, 4 partes se hace un solo mensaje. El problema es que si por ejemplo algún versículo contradice a un segundo, bueno, tendríamos que ver lo que viene siendo el texto y algo que yo le he llamado el supercontexto, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Tenme un poco de paciencia. Bueno, entonces hasta ahorita tenemos Parashá, Drash, el remés, que es este que acabo de decir, buscar mensajes en diferentes partes de la escritura, siempre y cuando estos mensajes tengan lógica, ¿verdad? Y por último, el Sod. El Sod son mensajes escondidos, o es, de alguna manera, es la suma del entendimiento entre la Parashá, el Drash y el remés. Hasta ahí espero que no sea muy complicado el asunto. Y ahora vamos a seguir un poquito más a profundidad. Pues bien, para poder profundizar voy a dar unos ejemplos que vienen en mi libro. Primero voy a leer el texto así tal cual, y luego voy a hablar de la interpretación textual y luego de la metáfora o drash. Ok, voy a leer entonces Lucas 9:23, que dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La interpretación textual diría que si se quiere seguir a Yeshua, tiene que negarse a sí mismo tomando un objeto en forma de cruz todos los días y que la cargue.
esta es la razón del uso de los crucifijos, por ejemplo, en la Iglesia Católica. Lo interpretaron de forma textual, pero ¿cuál será el sentido metafórico de esta escritura? Vamos a ver. Que si se quiere tener una amistad con Yeshua, hay que crucificar, ojo, el ego negativo. Eso es a lo que se refiere, al ego negativo. Dicha crucifixión es dolorosa y pesada, pues es muy fácil dejar morir es muy difícil dejar morir al ego, y preguntamos, ¿cuál versión de estas dos crees que tenga más lógica? La primera, donde solamente vas a llevar un crucifijo colgado en el cuello, o el de matar el ego, por así decirlo, el ego negativo. Otro ejemplo es el siguiente. Este viene en Deuteronomio 6:8, ¿ok? Dice, y las atarás, se refiere a unas cajitas que usan los judíos. Es una cajita negra que se utiliza en el brazo. Es un cuero que se da vuelta al brazo y finalmente acaba en una cajita donde viene una parte de la Torah. Bueno, dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Ok, además de eso que se atan los judíos, también ellos se ponen una cajita de madera por lo regular, se la atan a la cabeza. Y así ellos como entendieron literalmente que tenían que hacer esa instrucción. ¿Y cuál es la metáfora de esta instrucción? Bueno, que no te debes de separar en tu mente, en tus pensamientos de esa enseñanza, y que tus manos no se separen de lo que dice tu mente. Vuelvo a repetir entonces, ¿cuál crees o qué interpretación tendrá más sentido? ¿Solamente ponerme algunos aditamentos ornamentales en la cabeza y en la mano, o que mis pensamientos y mis obras pues sean correctas o sanas, por así decirlo? Es de esta diferencia interpretativa que prácticamente todos los grupos se han peleado entre ellos, entre las interpretaciones literalistas y las interpretaciones en metáfora. Vamos a dejar hasta aquí el video. Solamente si quisiera que recordar que el sentido denotativo o lo que se dice en hebreo parashá es el sentido literal. Si alguien te dice no robarás, o si la Torah dice no robarás, bueno, se refiere a no adueñarte de un objeto que no lo compraste tú, que nadie te lo regaló, sino que tú lo estás obteniendo por la vía del robo, del hurto, o que pediste prestado y no lo regresaste. Eso significa entonces el sentido en la parashá o denotativo. Siguiente, pues el connotativo, están los otros tres que ya había mencionado. Acuérdate que es el simbólico o drash, el remés, que es encontrar en diferentes partes de la escritura un solo mensaje, y el sod, que es la interpretación final. Ahora, aquí quisiera dejar bien sentado lo siguiente. El sod no es doctrinal. El sod es una interpretación de acuerdo a mi experiencia, a mis traumas. Por ejemplo, si yo no tomo alcohol, ¿sí?, y yo veo algo alusivo a que no te emborraches, pues para mí no tiene gran importancia, porque pues yo no tengo problemas con el alcohol. Pero otra persona que sí tiene problemas con el alcohol, o que tuvo problemas con el alcohol, el sod para ella será muy diferente, y el valor que le ponga será muy diferente, a contraposición de mi experiencia. Si yo tengo algún otro defecto de personalidad, bueno, entonces para la otra persona a lo mejor no le va a significar nada, y para mí sí va a ser muy importante, dependiendo de alguno de mis defectos o objetivos que tenga en la vida. Bueno, hasta aquí la vamos a dejar, este tema. Este es el video número 2, y espero que te haya no tanto gustado, sino estos videos, ojo con lo que voy a decir, no es para que te gusten. Estos videos son para que alcances a interpretar mejor el mundo en el que vivimos, en la unión de la ciencia y la fe. Más adelante vamos a tener también cuestiones científicas, pero por ahora vamos a dejarlo aquí. Y pues, si quieres aprender más, aquí te esperamos en el canal Ciencia, Fe, Mito y Verdad. Gracias y hasta luego.